Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Les habla el profesor Juan Pablo y te doy la bienvenida a estas tus clases virtuales, ¿no? Muy bien, chicos de proyecto, ya nos encontramos ya a mitad de año, estamos en el mes de julio, el mes de las fiestas patrias, ¿no? El mes patrio. Espero que todos hasta el día de hoy pues estén bien, tanto de salud, ¿no? Emocionalmente, y pues se encuentren contentos al lado de su familia, ¿no? Bien, niños, el día de hoy el tema que vamos a tratar es un tema particular, ¿no? Recuerda que estamos en el curso de las grafías y este curso nos habla acerca de cómo escribir correctamente, ¿no? Como la ortografía, ¿no? Qué palabras o qué letras hay que identificar para saber la escritura correcta de las mismas. Bien, en tal caso, hemos estado hablando en todo este tiempo de algunas letras, del uso correcto, tanto de la B y de la V, ¿no? De la C, de la S, de la Z, ¿no? De la G, de la J, etcétera, ¿no? También hemos estado hablando de del número de los sustantivos y del género en los sustantivos, ¿no? El día de hoy vamos a hacer también uso correcto de algunas consonantes, ¿no? De algunas consonantes. En tal caso, vamos a ver el día de hoy el uso correcto de estas dos consonantes, ¿no? De la doble L y de la Y, alumno, ¿no? Y. Eh, Espero que en años anteriores ya te hayan enseñado a cómo se pronuncian estas letras, ¿no? Estas letras tienen un parecido al pronunciarse, ¿no? Entonces, una es la doble L, que le podemos decir la L, se puede decir así, o también tenemos la palabra o la consonante que es la I, ¿no? Pero este caso es la Y, no es la I latina, la que conocemos, ¿no? La Y, que tiene dos sonidos también, que lo vamos a explicar, ¿bien? En tal caso, no sabes cómo se escribe, muy bien, yo pues te voy a enseñar, no te preocupes, ¿bien? En tal caso, las palabras que se escriben con doble L y con Y también pueden inducir ¿a qué cosa? A error. ¿Por qué? Porque pueden tener el mismo sonido, o mejor dicho, tienen el mismo sonido en algunas palabras, ¿no? Entonces se podría confundir y para eso hay ciertas reglas que nosotros debemos seguir para poder escribir correctamente. Bien, en tal caso vamos a empezar con las reglas de la doble L, ¿no? O la L, ¿no? Que es una consonante del alfabeto griego, ¿de acuerdo? Que son dos L's, ¿no? Que se pronuncian como L, ¿no? Vamos a verlo a continuación, ¿no? Si no lo entiendes, la vamos a entender juntos, no te preocupes. Reglas del uso de la doble L, ¿no? De la L. Bien, ¿cuáles son estas reglas? Vamos a dictar 5 reglas sencillas y que tienes que practicar para saber hacer uso correcto de ellas. Bien, entonces, primera regla del uso de de la doble L, ¿sí? Se va a escribir con doble L o L los verbos terminados en yir y yar, ¿de acuerdo? Si un verbo termina en yir o termina en yar, automáticamente vamos a poner la doble L. Como por ejemplo, zambullir, ¿no? Atropellar, engullir, estallar, etcétera, y algunas otras palabras más, ¿de acuerdo? Entonces, si los verbos terminan en yir o en yar, se escriben con doble L, alumnos, no te olvides, ¿sí? ¿Cuáles son estas excepciones o algunas excepciones? Recuerda que las excepciones son palabras que no hacen caso a la regla, se salen de la regla. Recuerda que yo las llamo las palabras rebeldes, ¿no? Porque pues se salieron de ese grupo de palabras, ¿no? Quisieron hacer su voluntad y quisieron estar aparte, ¿no? Entonces, estas excepciones son, por ejemplo, apoyar, ensayar, rayar, ¿no? Rayar de hacer rayas, ¿no? Y desmayar. Son estas palabras que a pesar de que acaban en yar, ¿de acuerdo? Llevan Y y no doble L.
Bien, son excepciones, alumnos. El resto de las palabras que acaben en yir y en yar se escriben con doble L. Bien. Bien, segunda regla del uso de la doble L. Entonces, se van a escribir con doble L o L el verbo llevar, ¿no? Y su compuesto conllevar en todos sus tiempos posibles, alumno. Recuerda que el verbo tiene tiempos, tanto en pasado, tanto en presente y como futuro. Entonces, todos los tiempos del verbo llevar y su compuesto, que es conllevar, se van a escribir con doble L, ¿no? Ejemplo, llevaba, llevarán, conllevando, etcétera. Podemos poner todos los tiempos posibles del verbo, ¿no? Yo llevaba, tú llevabas, él llevaba, nosotros llevábamos, ellos llevaron, ¿de acuerdo? Llevarán en un futuro, ¿no? Conllevando, ¿de acuerdo? Que es un gerundio del verbo conllevar. Yo, ¿no? Estoy conllevando. Entonces, estas palabras se escriben con doble L, todo lo que tenga que ver con el verbo llevar y su compuesto conllevar. Bien. Tercera regla del uso de la doble L. ¿Cuál es esta tercera regla? Bien. Se van a escribir con doble L los verbos también llover y lloviznar, también en todos sus tiempos. Alumnos, cuando estoy hablando de tiempos, me refiero al pasado, al presente y al futuro. Recuerda que el verbo es una acción que comete alguien. Pero en este caso, el verbo llover es una acción, digamos, es un verbo impersonal, no tiene persona, ¿de acuerdo? No podemos decir yo lluevo, no existe, ¿no? Es un verbo de un fenómeno. Entonces, pero también es una acción, ¿no? Entonces, todos los verbos que tengan que ver, ¿de acuerdo? Con estas palabras llover y lloviznar en todos sus tiempos van a escribirse con doble L. Entonces, por ejemplo, llueve, lloviznando, llovió, lloverá, llovizna, etcétera, ¿no? Todos los tiempos de estos dos verbos los puedes conjugar y se van a escribir siempre con doble L. Bien. Cuarta regla del uso de la doble L, alumnos. ¿Cuál es? Se van a escribir con doble L el verbo llenar, ¿no? Y su compuesto rellenar. Recuérdenlo, estamos ya diciendo varios verbos. Llover, lloviznar, llevar y en este caso también llenar. Y su compuesto rellenar. También en todos sus tiempos, sea en pasado, en presente o futuro, alumno, ¿no? Por ejemplo, tenemos relleno, ¿no? O rellena, ¿no? Papa rellena. Cuando tu mamá hace papa rellena y te gusta, pues se escribe con doble L. Llenaba, ¿no? Llenaron, llenarían, rellenaba, etcétera. Todos los verbos, ¿de acuerdo? El verbo llenar en todos sus tiempos y el compuesto que sería rellenar también en todos los tiempos. Bien, vamos a pasar a la quinta y última regla de la doble L. Bien, se va a escribir con doble L, o ella, podemos decirle también, ¿no? Las terminaciones y yo, y ya, ayo, ello, aye y elle, ¿de acuerdo? Si la palabra tú la escuchas y acaba en illo, illa, ayo, ello, aye o elle, vas a escribirle también con doble L, alumno, ¿sí? Con doble L. Entonces, algunas de estas palabras son carrillo, bombilla, sencilla o sencillo, que es el masculino, fallo, bello, calle, tenemos muelle, etcétera, ¿no? Todas las palabras que tengan estas terminaciones, alumnos, tanto illo, illa, ayo, ello, aye y elle, se van a escribir con elle o W. Bien, estas palabras tienen algunas excepciones, alumnos. También vas a encontrarte con estas terminaciones, pero no se van a escribir con doble L. Y volvemos otra vez a las palabras rebeldes, ¿no? Las excepciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, mayo, a pesar de que acaba en ayo, no se escribe con doble L, se escribe con Y, ¿no? Mayo, del mes. Lacayo también tenemos una palabra, ¿no? Lacayo, como el mozo, no se puede decir así.
Rayo también, rayo se escribe con Y, ¿de acuerdo? A pesar de que acabe en ayo, se escribe porque es una excepción. Nos referimos a la línea de luz, el rayo, ¿no? Tocayo, ¿no? Tú tienes tu tocayo quizás, ¿no? Plebeyo, que pertenece a la plebe, se escribe con Y y no con doble L, ¿no? Leguleyo, ¿no? Alguien que sabe de leyes, ¿no? A pesar de que no es abogado, pero sabe de leyes, leguleyo. Entonces, todas estas palabras que son excepciones ya no se escriben con doble L, se escriben con Y, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las reglas, ¿de acuerdo? Para poder escribir correctamente la doble L. Hemos dictado 5 reglas. Muy bien. Ahora vamos con el uso correcto de la Y, alumnos, ¿de acuerdo? La Y. También tienen reglas, ¿no? También tiene reglas para hacer uso correcto, ¿no? Esperemos que estas reglas te puedan ayudar a ti a escribir correctamente, alumnos, porque la tarea viene un dictado, ¿no? Ya la vamos a ver. Seguimos. La primera regla dice lo siguiente, ¿no? Se escribe con I griega el gerundio del verbo ir, ¿de acuerdo? Y sus formas del presente del subjuntivo, alumnos. Un poco para recordar, y si no lo has aprendido, pues lo voy a decir de forma general, ¿no? ¿Qué es el verbo? El verbo es una acción, alumnos, ¿no? Y el verbo tiene 3 formas, alumnos, ¿de acuerdo? Tenemos el participio, ¿no? El infinitivo y el gerundio. Y recuerda que el verbo en infinitivo es un verbo en forma natural. Todos los verbos que acaban en ar, ir son infinitivos. Cantar, comer, reír, etcétera, ¿no? El participio es otro modo del verbo, ¿de acuerdo? Y tenemos el gerundio. El gerundio es una acción que se está dando en el momento, ¿de acuerdo? El gerundio de un verbo, repito, es una acción que se está dando en el momento. Si yo te pregunto, ¿qué estás haciendo ahora? Tú me estás diciendo, estoy escuchando. Viene del verbo escuchar. Y el gerundio es escuchando, no estoy escuchando la clase o estoy viendo y escuchando la clase. Y de repente estás comiendo también y puedes responder estoy comiendo, ¿no? El gerundio es un tiempo del verbo que se está dando en el momento, ¿no? Normalmente acaba en ando o endo, ¿sí? Saltando, comiendo, bailando, jugando, ¿no? Descansando, etcétera, ¿no? Bueno, eso es parte del curso de lenguaje, pero igual te lo digo aquí para que tengas conocimiento previo de ello. Y si ya lo sabes, bueno, estás reforzando también, ¿sí? En tal caso, te está diciendo la primera regla. Volvemos, ¿no? Volvemos. Se va a escribir con Y el gerundio del verbo ir. A ver, el verbo ir. ¿Cuál es el gerundio del verbo ir? Alumnos, ¿te sabes? Decimos que es un tiempo, el gerundio, lo dije, donde la acción se está cometiendo en el momento, ¿no? Entonces, si tu papá o tu mamá te dice, te llama la atención y te dice, ¿dónde estás? Te llama por teléfono y tú dices, estoy yendo a la tienda, ¿no? Entonces, es un tiempo que se está dando en el momento. Entonces, el gerundio del verbo ir será yendo. Muy bien. Y su forma del presente del subjuntivo. Alumnos, el verbo tiene 3 modos, ¿no? Tiene el modo subjuntivo, el imperativo y el indicativo. También es otra clase de lenguaje que se verá más adelante, ¿no? Pero lo vamos a ver con el ejemplo, alumno, ¿no? Con el ejemplo, para que no te pierdas, no te preocupes, no te preocupes, que aquí vamos a entender todo, ¿sí? Con el ejemplo entendemos, ¿no? Yendo es el gerundio del verbo ir, yendo. Recuérdalo, ¿no? Estoy yendo a la tienda, estoy yendo al colegio, estoy yendo a mis clases, estoy yendo, bueno, a cualquier lugar que tú quieras ir, ¿no? Y las formas del presente del subjuntivo, ¿no? Que yo vaya, que tú vayas, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan, ¿no? Es un tiempo verbal, de un modo especial, ¿no? Entonces,
Ya conocemos la regla, ¿no? El gerundio del verbo ir y el presente del subjuntivo también del verbo ir. ¿Bien? Segunda regla del uso de la Y, alumnos. Se escriben con Y los verbos ayunar y desayunar, ¿no? Ayunar, ¿qué es? Privarte del alimento, no comer. Y desayunar, pues, comer, ¿no? En la mañana. La comida es de la mañana, ¿no? Viene de romper ayuno, ¿no? Tú desayunas porque rompes el ayuno, ¿ya? Entonces, los verbos ayunar y desayunar se van a escribir con Y, ¿no? En todos sus tiempos, tanto en pasado, en presente y en futuro. Ejemplo, tenemos ayunas, ¿de quién hablamos, no? Tú, ¿no? Tú ayunas, podemos decir desayunábamos, ¿no? Pasado, ayunaron, también pasado, ¿ya? Y desayuno. Puede ser desayuno como sustantivo, ¿no? Puede ser desayuno como verbo. En este caso está como verbo y decimos yo desayuno, ¿no? Muy bien. Tercera regla del uso de la Y, alumnos, ¿no? Se van a escribir con Y o se escribe con Y la terminación yendo. Ya lo hemos dicho, que es el gerundio del verbo ir. ¿Recuerdas? Yendo es el gerundio del verbo ir. Es una acción que se da en el momento, ¿no? Yo estoy yendo a o hacia, ¿no? A algún lugar. Entonces se escribe con I la terminación yendo de los verbos cuyo infinitivo termina en aer, eer y huir, ¿de acuerdo? Si tú ves un verbo, ¿de acuerdo? Que termina en aer, un verbo que termina en eer o un verbo que termina en huir, ¿de acuerdo? El infinitivo, no su gerundio, irá con y. Ejemplo, alumnos. Si tú ves el verbo caer, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el gerundio del verbo caer? ¿Cuál es su gerundio? Alumno, recuerda que el gerundio es un tiempo que se está dando en el momento, una acción que se está dando en el momento. Si decimos el verbo caer, ¿cómo lo pones tú que se está dando en el momento? Yo me estoy cayendo, muy bien. Y cayendo se escribe con Y, muy bien. Del verbo leer, alumnos. ¿Cómo se da el verbo leer en el presente? Se da y se dice, yo estoy leyendo, muy bien, leyendo. El verbo huir, acaba en huir. ¿Cómo se da, de acuerdo, el gerundio del verbo huir? ¿Qué es el gerundio? Lo que está pasando en el momento, ¿no? Ya, yo estoy huyendo, ¿no? Lo mismo, si vemos un verbo que acaba en aer, por ejemplo, contraer, tú dices yo estoy contrayendo, sería el gerundio, ¿no? Y proveer también sería el gerundio proveyendo. Bien, lo explico nuevamente para que se pueda entender mejor. Fíjate aquí, si el verbo acaba en aer, eer o huir, en este caso caer, leer, huir, su gerundio termina siempre en yendo. Tiene la terminación yendo. Cayendo, ¿no? Leer, leyendo. Huir, huyendo. Contraer, contrayendo. Proveer, proveyendo. Bien, bien. Cuarta regla del uso de la Y, alumnos. Se escribe con Y las terminaciones verbales. Fíjate bien. Huyo, huya, huyes, huyamos, huyesen o huyeron. ¿De acuerdo? De los verbos cuyo infinitivo termina en huir, buir o cluir. Alumnos, repito, aquí, si el verbo, repito, si el verbo termina en huir, si el verbo también termina en buir, si el verbo termina en concluir, ¿de acuerdo? Se le va a agregar algunas terminaciones verbales como las que tenemos aquí. Huyo, huya, huyes, huyamos, huyesen o huyeron. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplo, alumnos. Vamos con los ejemplos para que se pueda entender. Por ejemplo, del verbo huir, que acaba en huir, aquí lo vemos, ¿sí? Del verbo huir, podemos decir huyan o huyamos, ¿no? O huyeron, etc.
se van a agregar cualquiera de estos, ¿no? Huyo, él huya, ¿no? Huyes, huyamos, huyesen o huyeron. Se puede agregar cualquiera de esos, alumnos. Por ejemplo, del verbo intuir, que acaba en huir también, ¿de acuerdo? Intuir. Entonces podemos decir, yo intuyo, ¿no? Que ella intuya, intuyes, nosotros que intuyamos, ¿no? Ellos intuyesen o nosotros, ellos intuyeron. Cualquiera de esas terminaciones. ¿Por qué? Porque el verbo acaba en huir. En tal caso, para acá, contribuir. Aquí acaba en buir, ¿de acuerdo? Entonces se le puede agregar cualquiera de esas terminaciones. Contribuyesen, contribuyo, contribuya, contribuyes, etcétera, ¿no? Y si el verbo acaba en incluir, como por ejemplo aquí, incluir, ¿de acuerdo? También se le puede agregar cualquiera de estas terminaciones, ¿no? Puedo agarrar, por ejemplo, esto, ¿no? Concluyes, ¿no? Concluyes, ¿no? Puedo agregar esto también, concluyeron, etcétera. Bien, vamos con la quinta regla. Quinta regla del uso de la Y. Se escribe con Y las palabras que empiezan por yu y yer. Esto es más sencillo, esta regla, ¿de acuerdo? Bien, en tal caso, vamos con los ejemplos. Por ejemplo, yu, yuca, yer, yerno, ¿no? De yu también, yugo, tenemos hierro, yugular, yerba, yermo, y entre otras, ¿no? Todo lo que empiece por yu y yer también se escriben con Y, salvo algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones que las vamos a ver aquí. Bien, las excepciones serían lluvia, que empieza por yu, no se escribe con Y, se escribe con doble L, ¿no? Lluvia, lluvioso o llueve. Todo lo que tenga que ver con lluvia y sus derivados se escribe con doble L. Son excepciones. El resto puede escribirse con Y. Bien, vamos por la sexta regla, alumnos, ¿no? Se escribe con Y los plurales de las palabras que terminan en I en singular, ¿no? Por ejemplo, alumnos, ¿no? Cualquier palabra que termine en Y en singular, ¿de acuerdo? El plural también se escribe con Y, ya lo hemos visto en clase pasada, agregando ES. Ejemplo, rey, plural, reyes. Buey, plural, bueyes. No es bueyes, o no es reis, ¿de acuerdo? Es reyes, bueyes, de ley es leyes, y de convoy, convoyes, ¿de acuerdo? En tal caso, alumnos, fíjate que el plural también se escribe con Y, griega, y se le agrega una E y una S, ¿no? Bien. Séptima regla del uso de la Y griega. Se van a escribir con Y las palabras que contienen la sílaba Y. ¿De acuerdo? Si en una palabra encuentras una sílaba que tenga Y, automáticamente se escribe con Y. No es con doble L, alumnos, es con Y. Ejemplo, proyectar, ¿no? Hay tres sílabas, proyectar, muy bien, tres sílabas. Pero encontramos una sílaba que se nombra yek. Ese yek se escribe todo con, de acuerdo, todas estas palabras que tienen yek se escriben con Y, ¿no? Proyectar, trayecto, inyección, ¿de acuerdo? Y abyecto, ¿no? Inyección, muy bien. Octava regla, alumnos, la octava regla. Se escribe con Y las formas verbales de los verbos que no tienen I en su infinitivo, alumnos. Repito, se van a escribir con Y las formas verbales, fíjate, de los verbos que no tienen I en su infinitivo. Repito, los infinitivos, alumnos, son los verbos que acaban en ar, er e ir. Cualquiera de los verbos que no tenga Y se van a escribir con, ¿de acuerdo? En otras formas verbales, algunos con Y. Ejemplo, alumnos. Ejemplo. Por ejemplo, el verbo caer. ¿De acuerdo? El verbo caer no tiene en ese infinitivo. El infinitivo es caer, ¿no? En este infinitivo
no vemos ninguna Y. Pero en otra forma verbal, por ejemplo, vamos a encontrarlo con Y, ¿no? De caer viene cayeron, ¿no? Ellos cayeron, ¿no? Entonces, de leer, leyendo. Mira, leer es el infinitivo que acaba en er y leyendo es la acción que se da en el momento. Sería un gerundio, se escribe con Y. Y poseer también dice poseyeron. Entonces, ninguno de estos verbos, tanto caer como leer y poseer, contienen Y en su infinitivo. Y en otras formas verbales puede que entren Y, como estos de aquí. Bien. Novena regla del uso de la Y, la novena regla. Se va a escribir, ¿no? Entonces, Y después de una consonante. O sea, después de cualquier consonante, alumnos, que no sea vocal, cualquier consonante se va a escribir siempre una Y, ¿no? Y, no doble L, Y, alumnos. Ejemplo, subyugar, ¿no? Antes de la Y vemos una consonante que es la B, ¿no? Cónyuge, ¿no? O cónyuge les dicen también, ¿no? Entonces, el cónyuge entonces se escribe con Y porque antes de eso hay una consonante, cualquier consonante, ¿no? Disyuntiva, ¿no? Disyuntiva. Puede confundirse por el sonido, disyuntiva, puede confundirse y poner doble L. Pero ya sabes que después de cualquier consonante se va a escribir siempre con Y, ¿no? Y tenemos desmellar, ¿no? Desyemar, perdón. Desyemar también se escribe con Y, porque antes de la Y hay una consonante, que es una S, ¿de acuerdo? Bien. Y la décima y última regla de la I va a ser la siguiente. Las conjunciones, alumno. Conjunciones, clase de lenguaje, conjunción. Hay una conjunción copulativa que es la I, cuando quieres decir dos cosas, ¿no? Por ejemplo, Pedro y María, ¿no? Luis y Alberto, ¿no? Mi primo y yo. Entonces, cuando quieres nombrar dos cosas y le pones I, se escribe con Y. De repente lo puedes confundir y lo escribes con I latina. No, no se escribe con I latina, se escribe con Y, ¿no? Las conjunciones, ¿no? Esa conjunción también no se va a escribir en I, sino se reemplaza por E. ¿Cuándo? Si la segunda palabra empieza por I. Alumnos, tú no puedes decir, por ejemplo, tengo un hierro y un, ¿de acuerdo? O por ejemplo, no puedes decir Pedro y Irma. No puedes decir Pedro y Irma, ¿no? No se puede. ¿Por qué? Porque hay una I que le antecede después, ¿no? O sea, que le precede, ¿no? No puedes. Tienes, en vez de poner Y, le pones E, solamente E. Tanto la I como la E son conjunciones, alumnos. Entonces, si ves que una palabra después de esa conjunción empieza con I latina, ¿de acuerdo? No pones I latina antes, Y, perdón, antes. Le pones la E. Ejemplo, alumno. Vamos a ver. Dices tú y yo, ¿de acuerdo? Vemos que hay dos palabras que están unidas por una conjunción. Se pone Y, alumno, ¿de acuerdo? Pero, ¿de acuerdo? Si vemos que después de la conjunción va una I latina, no podemos decir Pedro y Inés. No podemos poner. Está mal escrito y está mal dicho también. Tenemos que poner una E, que es una conjunción también. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, decimos padres e hijos. Aquí vemos un H. Pero como la H es muda, prácticamente no se considera como consonante, sino como la que sigue aquí, la I. Decimos hijos. Entonces, si lo decimos sonoramente, es como si fuera una I. Entonces, no podemos poner entonces una Y. Tenemos que poner E. ¿De acuerdo? Esa es una regla. Pero hay una excepción. Una excepción nada más. ¿No? Por ejemplo, los elementos químicos, ¿no? Zinc y hierro. En este caso,
solamente en este caso, alumnos, vamos a decir sin y hierro. No podemos decir sin e hierro. Está mal dicho. Solo hay una excepción, ¿no? Sin y hierro. Bien. Eso sería, alumnos, las reglas del uso de la doble L y de la Y, que a pesar que suenan igual, tienen sus diferencias porque tienen reglas que las diferencian, alumnos. Bien, vamos con la tarea, alumnos. Vamos con la tarea. Dice la siguiente. Vas a encerrar la palabra escrita correctamente. Vas a encerrarla, ¿de acuerdo? En un círculo con tu plumón o con tu color. Bien, te voy a dar una lista de palabras, ¿no? 10. Una de ellas no se está escrita incorrectamente. ¿Esa es la que vas a encerrar? No. Vas a encerrar la que se escribe correctamente, ¿no? Por ejemplo, el 1, cuello con doble L y cuello con Y. ¿Cuál de las dos se escribe correctamente? La que se escribe correctamente la vas a encerrar. Lo mismo el número 2, contribuyó y contribuyó. ¿Ves que o te das cuenta que suenan igual? Yo digo contribuyó y acá también digo contribuyó. Suenan igual, pero se escriben diferente, ¿no? ¿Cuál de las dos se escribe correctamente? La encierra, ¿no? Por ejemplo, aquí, fallecer, en el último, ¿no? En el 10. Fallecer y fallecer. ¿Ves que suenan igual? Muy bien. En tal caso, se van a escribir diferente, ¿no? ¿Cuál de las dos es la correcta? La vas a encerrar. Muy bien. A continuación, alumnos, ¿no? A continuación, vas a completar el dictado, ¿de acuerdo? Con las palabras que vas a escuchar a continuación. Recuerda, alumno, va a haber un dictado, ¿de acuerdo? Que la voy a leer, ¿bien? Voy a leer este dictado y tú vas a completar, ¿ves las rayitas en blanco? Las rayas aquí. Vas a completar, alumnos, ya vas a completar el dictado que yo voy a leer a continuación. Vas a escuchar y vas a rellenar lo que yo voy a leer, ¿de acuerdo? Lo vas a rellenar. Así que atento, por favor. Voy a empezar a leer, ¿de acuerdo? Todo el texto como es y lo que escuchas vas a rellenar, alumno, ¿de acuerdo? Voy a tratar de leerlo pausadamente. Bien, empezamos. Y dice así. En Navidad estuve de visita en una reserva brasileña y me asombré al descubrir que ellos no sabían de qué hablaba cuando les pregunté cómo la celebraban ellos. Así que les estuve leyendo la historia de un libro brasileño que encontré. Hace muchos años, mientras que muchos astros brillaban en el firmamento, una estrella fugaz cruzó el cielo para guiar a 3 reyes magos con sus camellos hacia Belén. Siguieron su trayectoria hasta que llegaron a una calle muy pequeña que daba a un establo. Allí hallaron un bebé recién nacido con sus padres, un burro y un buey. Ese niño era Dios, y la gente no se apabulló en su puerta para adorarle, sino que fueron de los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, de quien recibió regalos. Los oyentes se zambulleron en mi relato y después compartieron conmigo las historias de sus dioses que ya nada tenían que ver con la Navidad. Bien, bien, alumnos, ya has escuchado el texto y tú tienes que rellenar con lo que has escuchado los espacios en blanco. Esa sería la segunda tarea, alumnos. Bien, bueno, alumnos, antes de terminar
déjame decirte que voy a dejar en la plataforma donde siempre ves tus videos para las clases, voy a dejar un video de cómo vas a entregar tus tareas. Bien, cómo vas a entregar tus tareas correctamente para que yo te las pueda revisar, ¿no? Voy a dejar un video al costado de este en la plataforma y espero que las puedas mirar, ¿de acuerdo? Y puedas tomar en cuenta las normas y pautas que te indico para enviar tus tareas al correo electrónico. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Que tengas un excelente día, mi querido alumno de proyecto.